déjalos, están muy monos. Bueno, nosotros hemos representado casi siempre el sonido en dos dimensiones, fundamentalmente en dos dimensiones. La representación en dos dimensiones del sonido ha estado ligada también a los plugins, a los efectos, a las cosas que se le podía hacer el sonido. Al sonido lo hemos representado, una dimensión era el tiempo, según avanzábamos, y una segunda dimensión era fundamentalmente el volumen. Pero me he perdido la información de la frecuencia. Es decir, la frecuencia, que ya sabemos que está relacionado con el tono, con si es más grave, más agudo o tal, ¿dónde está representada aquí? También está representada, pero no hay quien la entienda, porque la frecuencia aquí está representada en función, en un programa como el Premiere, lo máximo que yo puedo aumentar de zoom es hasta que un fotograma ocupa todo esto, mientras que en un programa de edición estándar, normal y corriente, yo podría aumentar el sonido mucho más y la frecuencia vendría dada por cuántas veces sube y baja el sonido por segundo, es decir, los kilohercios, en un instante tan pequeñito como este. Pero en esta representación se pierde. Y ha habido una correlación claramente entre el manejo del sonido y su representación visual. Hace no mucho, los papers son relativamente cercanos, a alguien se le ocurrió dibujar el sonido en vez de en 2D, en 3D. O darle colores a esto. Y gracias a eso se ha abierto, voy a cerrar esto que está, perdón un segundo. Tenemos obras justo enfrente de casa y dependiendo de la hora, pues suena un chisme u otro totalmente distinto. Muchas gracias. Mate con hielo. Tengo que comprarme la cosa esa, bombilla, has dicho que se llama, ¿no? Bombita. Sí, bombilla. sí, todo el aparato. El aparato. Cambia el sabor. El intento lo voy a hacer. Pero no engancharme. No, sí, hombre, sí. Me parece un enganche. Te podés enganchar, es lo malo. Ya, bueno. Entonces, vamos a... si os bajáis un programita que se llama Spec, escrito con K, Spec, es este, es gratuito y lo podéis instalar. Es un programa muy útil. Le voy a dar doble clic. Se ve negro. Sí, no se ve. Sí, no se ve. Este. Ahora sí lo veis, ¿no? Ahora sí. Este es un programa que parece no tener nada. Y es un analizador de espectro de un tema completo, de un segmento de audio entero. Lo abres por aquí, por archivo abrir, o directamente le tiras encima un audio cualquiera. Le voy a tirar un audio cualquiera y vamos a aprender algo del MP3 y algo del WAV y algo de la representación en 3D necesaria para entender el siguiente plugin que vamos a ver, que es el denoiser, ¿vale? Si yo aquí me vengo... ese no lo quiero, yo quiero audio, esto de aquí, vale, por ejemplo, aquí. Y aquí, por ejemplo, le vamos a meter un sonido que sea, pues, una canción cualquiera, me da igual, ¿dónde está la música? Que no la veo, un poquitín más atrás, música, pues le ponemos una canción disco y le voy a tirar un MP3, pues, de Village People, ¿vale? Esta es la representación de la canción, de toda la canción entre 0 y 240 y utiliza a la izquierda, me está representando la altura que alcance es la frecuencia que hay ahí, ¿vale? Mientras que el color que tenga en ese instante la frecuencia me está hablando del volumen de ese tipo de frecuencias. O sea, que hay frecuencias muy altas, pero que suenan muy bajitas, como podéis ver, como por aquí. Cuanto más... o sea, que esta canción fundamentalmente está sonando así. ¿Veis estos puntitos rojos que se ven como por aquí?
debe ser algún tipo de instrumento que suena muy fuerte. A ver si lo puedo hacer más grande, que lo veáis mejor. Pues sí, casi con toda seguridad que esos son trompetas que hacen pa, para, que hacen así, pam, pues muy de la música disco, y que están alrededor de los 2 kilohercios, o sea que perfectamente puede ser pues un do mayor, un poco más arriba de un do mayor, y que suenan durante un instante, ¿vale? Y el color es su volumen, la frecuencia está a la altura y aquí en qué instante ocurre. Este programa se usa muy habitualmente para saber la calidad del MP3 que tienes. Los buenos MP3 no se notan demasiado corte encima de 16 o de 18 kHz. Todavía quedan platillos y cosas que suenan por ahí así. Mientras que si tenéis un MP3, a ver si pillo yo aquí alguno malo, de mala calidad, todo lo que tengo aquí es bueno, joder, pero bueno, a ver, esto nada. Bueno, aquí sí que se ve una línea de corte clarísima en los 16.000 Hz. ¿Lo veis? Esta línea de corte proviene del algoritmo de MP3 que hace que los sonidos que haya por encima de 16.000 Hz, 16 kHz, ni los tengo en cuenta y desde luego por encima de 20 los capo por completo. No quiero saber nada de ellos. Entonces los eludo y así puedo comprimir desde el punto, no comprimir como si fuera un compresor, sino usar menos números, menos datos para conseguir para conseguir transmitir el sonido desde un punto de vista digital. No confundáis comprimir de compresor de audio con comprimir un archivo MP3 para que ocupe menos bits un archivo. ¿Vale? Pero bueno, directamente este tipo de representaciones, por ejemplo esto que se ve aquí, esto amarillo, esto naranjita que se ve por aquí, que está en el menú, en el que es, en el minuto 10, ¿qué cojones de canción he puesto aquí? A ver, vamos a escuchar un momentito qué es eso. Todo esto se oye altísimo y alrededor del minuto 10, vamos a darle play. Curiosidad. Do you remember this? Pues no sé lo que es. Creí que lo podría escuchar, pero es que está muy arriba, está ahí en los 15 Hz. Igual es un ruido residual de la mezcla de las dos canciones, ¿eh? Algo que se me ha quedado como mezclado por culpa de las dos canciones. Y a alguien se le ocurrió aplicar un programa de imagen para intentar quitar eso, solo eso de ahí. Dice, oye, si yo copio con el Photoshop, con el copiador, ¿no? Y quito esos verdes que están por ahí, que son unos volúmenes fuertes de las frecuencias altas en este segundo, y los sustituyo por otro tipo de frecuencias a menor volumen y las pongo también más azules para que tal, ¿qué pasa? Y de repente apareció el denoiser y consiguió empezar a quitar ruidos de ambientes, ruidos de coches, ruidos de sirenas, ruidos de tal. Los primeros interesados fue la policía porque fueron capaces de limpiar sonidos de grabaciones que les permitía entender diálogos de una persona en mitad de un follón de personas hablando y extraerlas, sacar nada más que ese sonido, quitar ese sonido. Y eso, unos meses antes de que tuviéramos conocimiento de que esto existiera, eso era ciencia ficción. Ni se nos ocurría el sistema matemático a través del cual podíamos eliminar el ruido, sobre todo si el ruido estaba en la misma frecuencia que yo hablaba. Si yo estoy hablando en los 2000 y tengo un ruido en los 2000, no hay manera de quitarlo, porque si yo bajo el volumen de los sonidos que están en los 2 kHz, lo que estaría haciendo es quitar también quitar mi voz también. Sin embargo, estos programas, estos plugins sí que son capaces de distinguir entre las vibraciones que claramente no tienen armonía, como la de una voz, respecto de un que suena en los 2000, en los 2 kHz. Entonces lo que hacen es como borrar.
y hacen verdaderos cosas de fuegos artificiales que hay veces que los manejas y dices, me cago. No me lo puedo creer, ¿cómo está sonando esto? Vamos a tirarle aquí un denoiser y vamos a ver cómo funciona. Seguimos con el mismo segmento de antes. Vivir así me ha costado. Voy a asegurarme de que tengo el volumen adecuado para que cuando hagamos las comparaciones, estamos todo bien, cuando hagamos las comparaciones lo podamos entender. Vivir así me ha costado la... Voy a subir un poquito más. Venga, por aquí. Vivir así me ha costado la risa de mi hija. Vale. Entonces, tratar de tener en la cabeza eso y le tiro encima el denoiser. Bueno, en este caso se llama denoise. Antiguamente, bueno, en la versión más anterior se llamaba denoiser. Voy a dejar aquí. El denoiser tiene muy pocos parámetros. Es cuánto de fuerte quiero aplicarlo, o sea, cómo quiero de que recursivo sea para intentar eliminar ruidos. Y luego, ¿sobre qué me centro? ¿De dónde intento quitar los ruidos? De todas las frecuencias, de las bajas, de las medias, de las bajas y las medias o de las altas frecuencias. En función de esto, el sistema matemático que va a utilizar es diferente, ¿vale? Entonces, cuando yo lo dejo simplemente así aplicado, lo voy a no poner para recordar una vez más cómo suena esto. Vivir así me ha costado la risa de mi hija. Y ahora se lo aplico. Vivir así me ha costado la risa de mi hija. Este sonidito que oís aquí de esto de aquí, es que aquí hay una edición de vídeo y justo en este instante estaba dando una calada. Pero hay una edición de vídeo con una técnica nueva que se llama MorphCut, y que es un morph entre dos planos similares y no se nota que hay cambio, no se nota que hay un corte. En realidad, ahí hay un corte y le ha quitado 2 segundos a la interpretación, a este pollo. Porque yo he estirado aquí el audio para tener algo más de audio nítido de lo mismo. Bueno, pues hay muchas cosas Vivir que así se me están ha costado. comportando como si fuera una puerta de ruido, porque realmente era todo ruido lo que había. Vivir así me ha costado la risa de mi hija. Pero lo que es la voz de él, Vivir así me ha costado la risa de mi hija. le ha quitado todos los artefactos completamente. Vamos a ponerlo al máximo y hacer la comparativa de nuevo. Y esto lo voy a subir 3 dB. Vivir así me ha costado la risa de mi hija. Vale. La bata sigue sonando porque la bata no es un ruido. La bata es un sonido creado o generado. Los ruidos tienen una autosimilitud matemática distinta que hacer ruido o sea, un sonido de estos, pues no se va a poder quitar porque esto es un sonido generado y Risa de mi hija. Y ahí me queda el sonido de la bata subiendo hacia arriba, de la mano subiendo hacia arriba para dar la calada. Pero en toda esta parte de aquí yo puedo ir viendo cómo es el sonido y cómo está actuando. La parte de rojo es la parte que decide el plugin que tiene que restar. Vivir así me ha costado la risa de mi hija. ¿Vale? Bueno, pues estos chismes son utilísimos. Y esto es un poco como cuando llegó el autofocus a fotografía, que yo lo viví. Además, yo viví la presentación de Canon, de la primera cámara autofocus de fotografía, no sé qué y tal, y cómo los profesionales, los puristas, los tal, decían que todo eso era una mierda, que era horrible, que era fatal, y ahora no hay un solo fotógrafo profesional que no tenga lentes autofocus cojonudas, y no, si es deportivo o ya ni te cuento, pero incluso de muchas otras partes de la fotografía la cámara autofocus se ha implantado, cosa que no ha ocurrido en cine, porque en cine hay sistemas autofocus, pero no hay ningún sistema autofocus profesional. Es decir, en ninguna película de Spielberg se ha utilizado una cámara con óptica o sistema autofocus, jamás.
Era para que no pierdan trabajo los ayudantes de cámara, porque el autofocus está lo suficientemente desarrollado como para imponerse. Y aquí en sonido ha pasado lo mismo. La utilización de los denoise fue recibida de uñas por todos los técnicos de sonido y ahora lo hace la ola. Porque la verdad es que consigue cosas que a mí me parecen de magia. Estas cosas que hace con el sonido de el guitarra. Pero, por ejemplo, ¿para qué nos sirve quitar los denoise? Pues para quitar los pajaritos que se oían antes de la roja, porque son sonidos provocados por algo. Y entonces el programa los entiende como sonidos provocados por algo y lo que hace es al revés, suenan todavía más fuertes. Lo que te quita es el sonido del rumble, los rumbles del viento, el caos de las ramas agitándose por el viento, que son miles de sonidos dentro de un espectro que se llama ruido, mientras que el pajarito hace pío, pío, pío. Entonces, cuando tú le pones el chisme ese, cuando ponemos el denoiser a un exterior donde hay viento con ramas, nos quita las ramas, nos quita el viento, pero los pajaritos suenan el doble, porque al quitar eso, pues el pajarito se queda y suena muy fuerte. ¿Vale? Bien. Y algo que le pasará lo mismo que al denoiser es al deverb. El deverb es el último efecto que vamos a ver hoy. Con esto vamos a acabar la clase. Para entender qué es un deverb, tenemos que entender qué es una reflexión y una reverb y un eco. Y entender la diferencia entre las tres. Voy a hacer una cosa antes de nada, que es ponerle a esto de aquí una reverb. Todos sabéis lo que es una reverb, no tengo que ponerlo, ¿no? Esto de que suena como si estuviera en un cuarto de baño, como si estuviera en un local o algo así. No es más que un efecto que se llama reverb, reverb, con V y luego acabado en B, y que pues, si le tiro, por ejemplo, al plano, le voy a tirar el Studio Reverb, al plano con el que estábamos trabajando antes, y ahora edito esta reverb, le voy a poner un preset de Grid Hall. Yo podría explicar todas estas cosas, pero las vais a entender sobre el sonido natural, no como un efecto. Vivir así me ha costado la risa de mi hija. Bueno, parece que el tío está hablando en una iglesia porque tiene una reverb. Eso es reverb. ¿En qué consiste la reverb? Bien, es una cosa relativamente sencilla, pero me gustaría explicarla. Cuando ¿dónde estáis? Que no os veo. Estamos grabando, ¿no? Sí, menos mal. Cuando yo hablo y un micrófono recoge mi sonido y los rebotes de mi sonido. Es decir, que yo digo hola, hola viaja por aquí, llega hasta el micrófono, pero también ha viajado hacia la pared, ha chocado en la pared y también ha ido hacia el micrófono. Y como el sonido va, ¿a qué velocidad, Sandra Blanco? ¿500? No sé, ahora mismo no sé. ¿A qué velocidad va Mandiani? 340. Eso. Sopla por algún lado. A 340 metros por segundo. No es muy rápido. Son unos 1.200 kilómetros por hora. Cuando algo viaja más deprisa que esa velocidad, que 1.224 kilómetros por hora, se produce un efecto muy raro que se llama rotura de la velocidad del sonido y hay una onda de choque y de repente suena ¡pam! Con un sonido fortísimo. La razón por la que suena es porque yo digo aquí hola, aquí digo hola, aquí digo hola, aquí digo hola, pero si me voy desplazando, un observador que está aquí le llega a la vez el sonido cuando dijo esto, cuando dijo este hola, que cuando dije este hola. Este hola ha viajado a cierta velocidad. ¿Entendéis veis el viaje, ¿no? Aquí hay un tío y aquí se está acercando un coche. Entonces, un coche que va a 1.200 kilómetros por hora. Dice hola, hola, hola y hola. Y ahora, a este escuchador, como este coche iba a 1.200 kilómetros por hora, llega todo a la vez. Y en vez de oír hola, lo que oye es ¡pua! Y es lo que ocurre cuando oyes un avión que
está por encima de la velocidad del sonido, que lo que oyes es una onda de choque. Oyes el sonido que ha emitido durante 1 minuto, lo oyes en 1 milisegundo. O sea, y los tímpanos te hacen boom, explotan. Por eso el Concorde dijeron que mejor se fuera a su casa porque no había manera de vivir en las cercanías de sus vuelos. Bueno, pues cuando yo hablo y se ha registrado este sonido, un poquito después, porque hay más distancia, el sonido viaja, choca, viaja y llega, y se graba también. Y ese sonido compite la vibración de esa molécula con el primer hola. Esto, como está muy cerca de aquí, no llega a provocar una reverb como tal. Provoca un concepto anterior a la reverb que se llama early reflection. Las early reflection consisten en rebotes que tiene el sonido en superficies duras que están entre medio metro y 1 metro respecto del emisor del sonido. O sea, cuando yo, y esa es una sensación que te da, parecida a reverb, cuando cantas o hablas en el cuarto de baño. O en el cuarto de baño los azulejos son muy duros respecto del sonido, y entonces tú te oyes tu propia voz más el rebote de tu voz, que viene con un cierto retraso. Muy pequeño es el retraso, pero lo suficiente como para que parezca que el sonido se mantiene en el aire. Si en vez de ser 1,5 metros, estamos hablando de 2,5 metros o de 3 metros y un techo alto, entonces el tiempo que tarda el sonido en ir y en volver ya es mucho más grande. Estamos todavía por debajo de la décima de segundo, pero lo suficiente como para que parezca que vive solo. Y ese sonido ya no se llama early reflection, sino se llama reverb. Es una reverberación que proviene de que el mismo sonido se oye 2, 3, infinitas veces en el fondo, porque no solo se oye cuando rebotó aquí, se oye cuando rebotó ahí, cuando rebotó en cualquiera de esos sitios. Si el sitio es muy grande, está durante mucho tiempo rebotando sonido. Y si las superficies rebotan el sonido. Y sin embargo, si ya el sitio es todavía mucho más grande, bien porque sea un local o bien porque estamos en un exterior enfrente de una montaña y esa montaña está ya a más de 17 o 18 o de 20 metros de nosotros, ya no se llama reverb, se llama eco. Y lo que ocurre es que escuchas incluso 2 veces el sonido porque la diferencia entre uno y otro están tan separados que lo oyes 2 veces. Y dices, hola, 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 ¿vale? Y eso es eco. Eco, early reflection y reverb, ¿vale? Entonces, una vez que pintamos el sonido en 3D con colorinchis, aunque al principio no se hacía así, al principio se pintaba en 3D de verdad con un eje en la otra dirección. Pues alguien dijo, hostia, pues lo que nunca hemos conseguido y siempre hemos soñado es cómo quitarle un poco de reverb a este plano, que tiene mucha reverb, porque está hablando en un sitio y tal. ¿Podríamos utilizar algoritmos que investigaran repeticiones posteriores del sonido y lo hicieran en tiempo real y bla, bla, bla? Y aparecieron los primeros plugins llamados Deverb. ¿Vale? Voy a quitar, bueno, la reverb esa me la da igual. Este es un plano, este de aquí, que tiene algo más de reverb de lo habitual y la razón por la que tiene más reverb es porque el micrófono estaba claramente más lejos que en el plano anterior. No era porque el plano no permitiera estar cerca, sino que esto tenía un movimiento de cámara hacia atrás, con ellos viniendo hacia adelante, y en ese movimiento de cámara hacia atrás el del micro, en vez de venir pegado a la cámara, pues les esperaba desde atrás. Yo no te digo que no me follaría una gorda. Espera, que esto tiene un efecto de esta mañana. Perdón, lo voy a quitar antes de nada. Yo no te digo que no me follaría una gorda o a una asiática. Lo que digo es que si una tía es a la vez gorda y asiática, pues no me pone. Vale. Vemos que tiene problemas de ruidos, ¿no? Como de estática. Yo no te digo que no me follaría una gorda o a una asiática. Pero no sé si sois capaces de denotar que tiene una early reflection ya muy cercana a la reverb. No sé si la oís en vuestros cascos. Yo no te digo que no me follaría una gorda. Tiene como una especie de reverberación el sonido de Miguel. No se oye nada, Guillermo, no sé si es intencional. ¿No se oye nada?
una asiática. Yo oigo bastante bien. Soy ya el revés. Yo no te digo que no me follaría una gorda. Así se escucha. Le digo, Así se escucha, la verdad, Sí. una early reflection de la reverb. Se oye un poquito. Y oye, ¿y qué pasa? Que si tengo el micro activado ya no se oye. A ver, ahora. yo no te digo que no me follaría una gorda. Ahí lo habéis oído también, ¿no? Sí. Sí, pero se te mete más reverb aún, Guillermo, cuando tienes el micro. Se me mete más por el micro. Bueno, pues para esto, para este momento sí que andaré quitando y poniendo mi micro, espero no despistarme. Vale, le voy a tirar el D-verb, el D-reverb. Se llama D-reverb. D-reverb. Se lo tiro al segmento. Se lo he tirado al segmento, ¿vale? Lo edito, le doy al botón de Edit. ¿Y qué puede hacer este? Pues nada, se parece al quitar el sonido. Solo puedo decidir si arriba, abajo, en medio o dónde, y si trabaja mucho, o sea, si intenta mucho o intenta poco. Vamos a decirle que trabaje al 70%, ¿vale? Vamos a oírlo primero, sin actuar. Yo no te digo que no me follaría una gorda, una asiática. Yo no te digo que no me follaría una gorda o a una asiática. Yo no te digo que no me follaría una gorda o a una asiática. Bueno, habéis notado cómo en vez de tener la sensación de un micro a 2,5 metros con el Early Reflection, el maldito software este es capaz de analizar el sonido en tiempo real, intentar encontrar qué es lo que hay después y está quitando volumen de alrededor de, serán unos 150 o 200 milisegundos después, para dejar más limpio el sonido de ese instante, de un modo que funciona. O sea, esto, os lo juro por Dios, esto hubiera sido completamente ciencia ficción hace muy poco tiempo, porque los Diverb son unos son posteriores a los denoise. Primero llegaron los denoise y luego los Diverb, y estos son muy modernos. Voy a poner de nuevo con y sin un momentín para que apreciéis un poco la diferencia entre actuando el efecto y sin actuar. Yo no te digo que no me follaría una gorda o a una asiática. Yo no te digo que no me follaría una gorda o a una asiática. Que prácticamente parece que tenemos el micro puesto delante, ¿eh? Tiene artefactos, provoca artefactos en la parte de aquí abajo, pero no está nada mal lo que es capaz de hacer. Aunque siempre es mejor intentar que el micro esté más cerca, y cuanto más cerca esté, menos reverb recoge, ¿eh? Porque los micros son algo unidireccionales, son direccionales y tratan de recoger solamente el sonido que está saliendo de la boca de él. Estando bien embocado, o sea, a poca distancia, siempre vamos a evitar esto. Y no entra en mucho más. Bueno, veis que aquí yo lo que puedo hacer es aumentar o bajar la cantidad de efecto a aplicar y no tiene más, todo es matemática pura. Bueno, luego tengo aquí algún default que es heavy o light, o sea que light lo consideran 20 y heavy pues en 80 probablemente, pues sí, en 80. Lo suyo es que uno vaya trabajando con cada uno de los, con este un poquito, con este otro, tal, a ver dónde consigue que eso funcione lo mejor posible. Y estos son los 6 jinetes del apocalipsis, o los 7, ¿no? La ecualización, los limitadores, el compresor, el expansor, la puerta de ruido, los Diverb y los denoise. Y todo lo demás son lo mismo con otra cara, o de otra manera. Y luego los efectos de, llamémosle así, de destrucción o de transformación del sonido, pues
pues son los flangers, las reverbs, pero todo eso nunca va a aumentar K/S. K/S es un coeficiente que se llama coeficiente de inteligibilidad, que es el número de sílabas el número de sílabas entendidas dividido por el número de sílabas pronunciadas, que a lo largo de una peli nunca es el 100%. Entonces, el efecto de sonido, cuanto menos limpio esté y menos cerca de los del 1 y 2 kHz, pues menos se va a entender. Eso a veces prima en una producción respecto de otras cosas, pero en mi caso, pues yo prefiero que se entienda siempre lo mejor posible. Y una vez que se entiende muy bien, le puedes dar la profundidad, el volumen, el aspecto, la puntita de reverb para que quede más cálido, el toque de EQ, pero todo tiene que ser pequeñito, pequeñito, porque si no enseguida canta la traviata y queda peor que lo que tenías al principio. ¿Vale? Pues esto es aproximadamente así como una overview de las cosas que se hacen segmento por segmento, porque no hemos hablado de mezclas ni de nada, sino simplemente de qué efectos de sonido hay disponibles en Premiere y que son los mismos que hay en cualquier programa profesional de sonido. Aquí, a diferencia de la imagen, que es discutible, la transformada de Fourier y las operaciones matemáticas que se realizan en el sonido son bastante menos y bastante más elementales y más rápidas que en imagen. Con lo cual, un ecualizador paramétrico es que no tiene por dónde tirar. Si coge ceros y unos, les dice, determina a qué rango de frecuencias y volúmenes están, los multiplica por un número y te devuelve otro número un poco más grande o más pequeño. Es que o sea, hay gente que estudia informática, programa al cabo de 10 días un ecualizador paramétrico y funciona exactamente igual que uno carísimo de plugin. Eso sí, el carísimo es muy bonito y se abren ahí unos controles que te cagas, pero no puede hacer magia, no puede hacer más que lo que hacen que las cosas. Entonces, y aparte que nadie, en imagen todavía se puede superar una prueba de doble ciego, en sonido imposible. Me acuerdo una vez cuando llegó, estábamos en la Gran Vía, tenía una productora yo en Gran Vía, y llegó una tarjeta de sonido que nos había costado 6 u 8 mil euros, un tarjetón de sonido de la hostia, ¿qué tal? Pues porque lo necesitaba el que nos hacía las mezclas de compañeros, el que hacía la música y mezclas de compañeros. No, yo necesito esto, porque no sé qué, porque tal, porque trabaja en WAV directo mediante compresión de MP3 con no sé qué factor y la hostia en verso. Y tal, y dije, y la tarjeta de sonido, entonces John, los ordenadores no tenían tarjeta de sonido en placa, eso vino después. Las tarjetas de sonido eran unas mierdecitas que se pinchaban en un IDE, que eran muy pequeñitas, pero ya costaban 50 euros, no costaban más, o sea, costaban muy barato. Bueno, barato, ahora es que cuestan 8, pero bueno. Y entonces tenía las dos tarjetas pinchadas, el tarjetón con todas las entradas y las salidas y la mierda esa con los pinchos y tal. Y me aposté con él la comida o la cena si era capaz de distinguir de espaldas si estaba porque se podía decidir por qué tarjeta de sonido iba a sonar. Entonces cogimos un tema, me parece que era de Michael Jackson, y yo se lo iba a poner o por una tarjeta de sonido o por la otra tarjeta de sonido. Siempre iba luego al mismo ampli y a los mismos baffles. Y a ver si era capaz de distinguirme qué tarjeta de sonido estaba sonando. Y dijo, que está chupado. El tío dijo, no sé qué, se puso de espaldas, así, y yo detrás, con todo el equipo, pues ponía, voy a ponerlo por la A, ahora por la B, ahora otra vez por la A, ahora otra vez por la B. Muy serio, se da la vuelta de vez en cuando y dice, ponme otra vez la A. Y al final se da la vuelta y dice, ¿dónde quieres comer? Directamente, antes de intentar apostar qué tarjeta era cuál, no fue capaz de distinguir una tarjeta de lo mismo. Y esa misma apuesta la perdió después cuando comparábamos el MP3, todavía no existía el MP3, solo funcionaba AIF y WAV, a un MP3 de 320 con un WAV. Fue incapaz de distinguirlo también, aunque haya seres humanos que lo puedan distinguir. Entonces, las herramientas que te da un programa normal como Premiere o el Audacity, que es gratuito, son brutales. Son brutales históricamente hablando.
y son muy potentes. La diferencia es que Premiere ha sido capaz de programarlo y de hacerlo en tiempo real, lo das play y lo va haciendo en tiempo real, mientras que el Audacity, los gratuitos, tiene que hacer render. Y tiene que hacer render para enseñarte lo que ha hecho. Pues si hay alguna pregunta, es el momento de hacerla. Señores. ¿500 cuántos metros? Bastante claro. Creo yo, no sé. Sandra, ¿qué opinas? ¿Cuántos kilómetros serán por segundo? Bueno, voy a dejar de grabar un momentito, un segundo.